bendiciones. Nos encontramos grabando aquí el podcast con el hermano Fernando Mena, el podcast de Vidas Transformadas, Pastora Manola Barbosa, a sus órdenes, y mi invitado del día de hoy, como acabo de mencionar, el hermano Fernando Mena, una vida transformada por el poder de Jesucristo, un varón el cual ahorita nos va a compartir de dónde fue rescatado por Jesucristo. Y pues antes de que comencemos, yo quiero leer una cita de la palabra del Señor para que usted sepa la importancia del por qué es necesario que nuestra mente sea renovada para alcanzar la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice de la siguiente manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es verdad, antes andábamos muertos en delitos y pecados, haciendo lo que no agrada al Señor. Pero una vez que venimos al conocimiento de la verdad, una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, hay una transformación de vida, hay un cambio. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y acerca de esto, hermano Fernando Mena, yo quiero que usted comparta con la audiencia desde el inicio cómo fue su vida cuando usted ya estaba joven, cómo estaba constituido su hogar, sus padres, sus hermanos, y en su juventud, que es en el tiempo en el cual, pues, quizá donde usted se corrompió y anduvo haciendo cosas no agradables a Dios. De eso queremos que nos comparta. Claro que sí, Dios les bendiga a todos. Pues en esta tarde quisiera mandarles bendiciones a todos, y pues ya me presentó la hermana, ¿verdad? Todos me conocen como el hermano Mena, y normalmente pues casi siempre andamos, como diría el pastor, detrás del escenario, pero siempre andamos trabajando para la obra. Gracias al Señor porque ha transformado mi vida. Y iniciamos, yo recuerdo que a la edad de aproximadamente 13 años, yo vivía en un barrio en ciudad, ahí en Gómez Palacio, Durango, un barrio donde antes era un barrio de perdición, porque ahí era la zona de tolerancia. En ese lugar era la zona de tolerancia, donde sabemos todos que una zona de tolerancia es donde hay bares, cantinas, prostitución, todo eso que el enemigo trae para que la gente se corrompa, la gente se pierda. Y en ese lugar, yo nací en ese lugar. Cuando estaba ese lugar ahí, platican mis abuelos, platican pues mis padres, me platicaban. En ese lugar, mi abuelo tenía unos locales ahí, unos cantinas, y ahí trabajaba mi papá como cantinero, mi mamá trabajaba en esa área también, y ahí se conocieron. Cuando quitan ese lugar, porque se fue sobrepoblando la ciudad y quedó ya céntrico ese lugar, entonces el gobierno lo que hizo es quitarlo de ahí, lo mandó a la ciudad de Torreón, Coahuila, esos lugares, y se quedaron ahí solamente los salones, se quedaron los cuartitos. Todo se quedó abandonado, se puede decir, pero la gente que vivía ahí, en este caso mis padres, ahí mismo se quedaron a vivir en esos cuartitos, y todos los vecinos, la mayoría es gente que trabajó en algunos parqueros, toda la gente que trabajó se quedaba ahí. Recuerdo que había salones de baile que estaban grandísimos y los dividían con manta y con madera y como si fueran paredes, y eran el hogar de cada quien. Y pues yo crecí en ese lugar. Imagínense toda la gente que trabajó ahí, el trasfondo que traían cada uno de ellos. Entonces yo viví en una vida prácticamente, se puede decir, mimado por mis padres. A lo mejor por la situación en la que nosotros vivíamos, ellos pues nos mimaban mucho. En este caso yo era el más pequeño, pues era uno de los chiples ahí. Pero ¿sabe qué? Viviendo en ese lugar, nosotros veíamos las cosas del mundo, las veíamos normales. Ahí la gente, los del barrio, se puede decir, se drogaban ahí delante de toda la gente y nadie decía nada. Yo lo veía normal, pasaba a la tienda, a lo mejor veía a alguien ahí drogándose y para mí era como normal.
Entonces ahí mismo empezamos a adaptar varias circunstancias, varias aptitudes de ellos mismos. Yo empecé a crecer ahí y empecé a drogarme. En aquellos años empecé con inhalantes. A la edad de 13 años era un jovencito, y a la misma edad de 13 años empecé a tomar alcohol. Y en una de esas ocasiones recuerdo que me puse borracho y me quedé dormido en la calle. Y no recuerdo exactamente, hasta que me levantó una vecina. Llegué a la casa y me dormí. Otro día en la mañana me dice mi papá: oye, es que estaba dormido en la calle, bien borracho. Y pues yo le mentía: no, seguramente la vecina, no le haga caso, son mentiras. Pero empecé a llevar esa vida y pasé a los inhalantes, y en esa vida, pues era mi vida ahí. Entonces, mi padre le habían mochado un pie por una enfermedad que él tuvo. Él tiene diabetes, pero tuvo una enfermedad por ahí, y le mocharon su pie. Entonces ya no podía sustentar la familia igual como antes. Y él hacía su lucha de todos modos. Mi madre pues vendía gorditas, andaba ahí tratando de sacarnos adelante. Pero cuando pasó esto, empezamos como a separarnos. Mis hermanos se fueron de la ciudad de ahí, y mi hermana se fue a estudiar a Durango, y así, y yo fui el único que quedé ahí. Entonces, a corta edad, yo sentía el peso. Decía, yo tengo que trabajar para mis padres. Pero por lo mismo que yo empecé a trabajar tan joven, yo aportaba poco, pero aportaba a la casa, y yo me sentía como ya grande. Yo decía, yo puedo hacer lo que quiera porque yo estoy dando a la casa. Y pues mi madre a lo mejor lo veía como que pues nos ayuda, bueno, y empezaba a tomar y ahí andaba. Entonces empiezo a juntarme con gente, pues más pesada, se puede decir, de ahí, ¿verdad? Y con más mañas, y total, me senté ya más mayor. Y a los 17 años, a los 16 muere mi padre. A los 16 años me quedo yo solo con mi mamá ahí. Y a los 17 me caso. Y ¿sabe qué? Me caso a los 17 muy joven. Y empezamos, pues por la inexperiencia en un matrimonio, empiezo a pelear. Empezamos pues a discutir. Y en una ocasión decidimos venirnos a Ciudad Juárez. Me vengo a Ciudad Juárez, primeramente yo, y empiezo a trabajar, y luego se viene mi esposa también, y empezamos a estar aquí. Pero empiezo a juntarme con gente también que pues no conocía a Dios. Pero para esto, antes de que falleciera mi papá, ellos empezaron a conocer la palabra. Había una vecina que empezó a hablar de la palabra. Ellos ya conocían y nos hablaban de la palabra. Pero me vengo para acá a Ciudad Juárez y empiezo a hacer cosas que al Señor no le agradan. Empezaba a asaltar lugares. Entonces era algo tremendo. Yo me sentía, según yo decía, no, pues soy como el Robin Hood moderno, porque si había alguien en el negocio, yo a la gente no le molestaba, solamente el negocio. O sea, yo me sentía como que no, a la gente no le hago daño. Eso es lo que el enemigo me ponía en la mente. Y total que empiezo a hacer este tipo de vida, y hay un momento en que todo esto me lleva a que sea detenido. Me detiene la policía después de un asalto, me llevan al Cerezo, porque nos comprueban ahí varios delitos. Entre ellos era el robo de auto, asociación delictuosa, privación ilegal de libertad, portación de arma, todo en un solo momento. Entonces, cuando nos sacan todo eso, entonces dicen, no, pues va directamente al Cerezo. Y cuando llego al Cerezo, llego a un área, primeramente nos llevan con el director, y el director, al conocer mi apellido, dice, ¿tú ya habías venido aquí a este lugar? Le digo, no, señor, yo nunca había venido, no conozco ni el lugar. Yo tenía se puede decir, aquí en Juárez, y yo no conocía. Pero él decía que sí, cómo no, tú eres de los que venían y visitaban a los Mena, decía. Y yo, no, total que se enoja y me dice, ¿sabe qué? Mándemelo a alta seguridad y que no baje ahí hasta que se acabe su proceso. Y yo decía, ¿pero por qué? Yo entré y me decía, ¿yo por qué? Pues eso no estoy mintiendo. Y ¿sabe qué?
pues me llevan a alta seguridad y ahí estoy en un área donde pues estaba puro asaltante, matón, puro secuestrador y puro gente pesada, se puede decir, en esa área donde me meten a mí, y ahí estoy, ¿verdad? Y estoy en ese lugar y empiezo a conocer ahí al que era el capataz, y me gano ahí la confianza de él y me dice, tú me vas a ayudar y tú vas a ayudar aquí para que hagan la limpieza y tú vas a mandar aquí, bueno. Y empiezo a sentirme otra vez así como que, ay, inflado, como que yo aquí las puedo. Pero ¿sabe qué? Era un proceso que el Señor estaba pasando para mí, porque Él me habló muchas veces. El Señor me habló a través de mucha gente y yo tal vez no quería entenderlo. Y estando ahí en ese lugar, yo dije, ¿ahora cómo le hago para salir de este lugar? ¿Y sabe qué? Pues lo que se me ocurre, yo en mi juventud me gustaba mucho la danza folclórica, los bailables. Y se me ocurre, pasamos ahí por donde estaba la escuela, y le digo al que me iba acompañando, el custodio, le digo, ¿me permites ir a la escuela? Y lo dice, vamos, me acompaña. Y estaba uno ahí de gobernación, ahí en la escuela, y lo identifiqué porque traía su placa y vestimenta normal, no traía uniforme. Y le dije, ¿quién es el encargado en la escuela? Y dice, a sus órdenes. Le digo, ¿sabe qué? Traigo un proyecto. ¿Qué le parece si hacemos un grupo de danza folclórica aquí en el penal? Y me dice, danza folclórica en el penal, ¿pero para qué? Yo no veo en qué nos puede servir. Le digo, no, así como no. Le dije, se rehabilita a la gente y a la vez, el gobierno de Chihuahua va a voltear a ver a Juárez, va a decir, el primer grupo de danza folclórica en Juárez. En la prisión. Sí, entonces para él dice, le digo, y no solamente el gobierno de Chihuahua, el gobierno de la República va a decir, oh, el primer penal que tiene un grupo de danza folclórica. Entonces se queda pensando y me dice, tienes razón. Dice, ¿qué podemos hacer? O sea, dime qué necesitas. Primeramente, bájame de alta seguridad. Y en cuanto dice, pues vamos a hablar con el director, y me lleva con el director, y pues ellos entienden, entre ellos platicaron y me bajan de alta seguridad. Empiezo a hacer el grupo de danza folclórica y empezamos a trabajar en la escuela, ¿verdad? Como instructor de danza folclórica. Y pues algunas de las fotos, mire, ahí en el penal. Trae sus recuerdos, Danza folclórica. Evidencia. Y cuando estamos de ahí, este era el grupo, mire, era bastante grande el grupo. Y concursaron, ahí estuvimos ahí en varios de los concursos. Y bueno, entonces yo me senté ya más inflado, como que yo las puedo todas, pues si puedo bajar de alta seguridad y hacer un grupo de danza folclórica y pues yo puedo, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Empiezo a juntarme con gente ahí dentro y empecé a trabajar, se puede decir entre comillas, con ellos. Y bueno, para no hacerla tan larga, empiezo a meterme más en la droga, empiezo a drogarme. Y tanto fue mi drogadicción que estando en ese lugar, que yo consumía 30, 40 dosis diarias, a lo mejor eran muchísimas. Y ¿sabe qué? Hubo un momento en que mi cerebro ya no soportó más. Un día estaba acostado ahí en la celda, volteando hacia la escuela, y me llamaba mucho la atención la escuela porque, pues por lo que hacía. Y me dice un compañero de ahí de celda, me dice, oye, ¿y por qué vas tanto a la escuela? Tú ya no quieres hacer nada más que estar en la escuela. Le digo, es que me gusta mucho la escuela. Y yo jugando a él le decía, mira mi escuelita, y jugando, y él enojado. Ya no supe más de mí. Cuando menos acordé, ya estaba otra vez en la celda, pero me sentía mareado y me desperté. ¿Qué pasó? Me dice, ¿no te acuerdas? Le digo, no. Dice, te dieron convulsiones, empezaste a echar sangre por la nariz, por la boca, y te llevamos a enfermería y ahí te tuvieron un rato, te pusieron medicamentos, te pusieron unas inyecciones y te controlaron y ya te trajimos aquí. ¿No te acuerdas? Le dije, no me acuerdo. Ah, ok. Pero yo me sentía así como borracho, no sé, me sentía ido de la mente. Sino que ese día iba a haber visita, yo tenía que ir a apartar un lugar para la visita que se iba a quedar ese día, al área de conyugal, y me levanté y fui ahí a esperar que abrieran la puerta para ir a apartar el lugar. Y estando ahí esperando, otra vez ya no supe de mí, volvió la convulsión otra vez y me caí,
me llevaron otra vez a enfermería, y así empezó todo esto. Empezaron las convulsiones, empezaba cada día eran más constantes, y hubo un momento en que de las mismas convulsiones yo empezaba a sentirme como que ya no estaba, o sea, ya no me sentían yo. Sentía así como que estaba en otra dimensión, no lo sé. Y empecé a querer pedir, por ejemplo, un vaso de agua, y se me olvidaba el nombre del vaso. O sea, ¿cómo se llama? Yo decía, ¿cómo decía un vaso de agua si se me olvidaba el nombre? Entonces quedaba yo nomás, se me olvidaba, y nomás le decía que quería eso. O sea, nomás empezaba a hacer, y poco a poco empezaba a olvidárseme todo. De hecho, en ocasiones llegaba mi madre y no recordaba a veces a mi madre. A veces llegaba mi esposa y me quedaba así como que la conozco, pero ¿quién es? Y me preguntaba por mis hijos. Oye, ¿sí te acuerdas de tus hijos? Yo no recordaba que tenía hijos. Y me quedaba así como que no, y me quería acordar y no podía, y me quería acordar y no podía. Y esto fue cada día más constante, y los médicos de ahí del penal, no sé qué movimiento hicieron. Mi hermana es enfermera y ella empezó a ir pues a ver qué podía arreglar, y arreglaron, y me empezaron a sacar al Hospital General para que me hicieran estudios, qué es lo que estaba pasando conmigo. Y estando ahí tantos estudios, duró yo creo como un mes. Mi esposa ahí estuvo firme día y noche. Ella no iba a la casa porque ella tenía que estarme cuidando. Ella decía, es que no me puedo separar de aquí. Ahí le llevaban para que se cambiara, iba y echaba un bañito, y ahí mismo se estaba, y siempre. Y sabe, ahí ella me platica que en una ocasión, estando yo conectado por las mangueras y por el suero, me levanto y me quito la bata. Sabe uno que pues ahí lo tienen solamente con la bata y desnudo. Me quito la bata y me voy a un rincón de un área ahí, y empiezo como si me estuviera bañando. Empiezo así a echarme agua y a brincar, y hasta decía ella, no, hasta se me figuraba a mí que de veras tenías agua. Y yo brincaba y me tallaba y me enfagaba, y ella le daba pena porque andaba yo desnudo, y decía, quería pues irme a tapar algo, y decía el médico, no, déjenlo, no pasa nada, aquí estamos entre confianza. Y ya cuando, según yo quedaba de bañarme, que le decía el médico, ¿qué? ¿Estaba rica el agua? Y yo nomás le decía, Y ya me pusieron la bata y acostarme otra vez. Y esa es una de las cosas que recuerda mi esposa. Dice, es que se me hace raro cómo te imaginabas el agua, cómo te enjabonabas, cómo te enjuagabas. Y es que mi mente estaba ya siendo dañada. Decían los médicos, de tanta convulsión puede tu corazón parar. Y ahí puede haber un paro cardíaco, y ahí quedas. Entonces, poco a poco empezaban hicieron estudios, y los estudios diagnosticaron muerte de neuronas. Y ellos mismos dijeron, las neuronas no se recuperan, las neuronas no tienen vuelta atrás, ya no hay remedio, solamente hay que estarle dando medicamento para que no vuelvan las convulsiones, o para que tenga menos crisis convulsivas, y él esté tranquilo. Se lo tiene que llevar otra vez al penal, y ahí pues que le den su medicamento. Me regresan al penal, y ahí estoy en el penal, me dan el medicamento, mi esposa va y me visita, los compañeros de celda. Yo ya adoptado cierta gracia, primeramente de parte del Señor, ¿verdad? Sabemos que Él es el que hace todo, pero los compañeros me cuidaban, me bañaban incluso, y me cambiaban, me ponían los zapatos, me peinaban, como si fuera un niño. Y empieza a pasar este tiempo, y ¿sabe qué? Una de las ocasiones que fue mi cuñada a visita, lleva un plato con comida, y me lo pone y me dice, come, y meto la cara en el plato como si fuera un animalito. Yo no sabía que tenía que meter las manos para comer. Empiezo a comer, y me levanta la cara y me dice, no, espérate, es que así no. Y empiezan a darme en la boca. Pero tanto era mi enfermedad que yo no coordinaba las cosas. Y empieza a llorar mi cuñada, así como viendo de que, pobrecito, y cómo está. Y en una ocasión hicieron también, creo era un cumpleaños mío, en mayo,
y pidieron un permiso especial para que entraran hasta adentro y me festejaron ahí. Pues entraron todos y yo bien contento. Me sentaba en el piso y volteaba y los veía y a risa y risa. Y ellos se entristecían porque decían, mira, parece un niño, o sea, no entiende, no sabe qué está pasando. Pero bueno, pasa todo esto y en un día ando yo ahí en el área de ahí del penal y yo traigo mi mentalidad a otras cosas. De hecho, yo recordaba que supuestamente me imaginaba que traía un refresco en la mano de lata y me pegaba en la frente y el refresco se abría y empezaba a tomar. Yo me imaginaba, pero me pegaba con la mano así como si fueran, según yo, el refresco, y les decía como explicándoles que yo abría las latas, pero pues no traía nada. Y me arrimé con unas personas ahí y me rechazaron, dijeron, ¿sabe qué? No le hagas caso. Y pues me dolió mi corazoncito ahí, agüitadillo, y me fui y estaban los hermanos de Salmo 51, recuerdo ahí, en esa área, ahí donde estaba el 6, el 7, ahí cerquita, ahí estaban en una campaña, pues llego yo y me arrimo ahí y empiezo a aplaudir y a empezar a alabar al Señor a mi manera, porque pues yo no entendía y no hablaba, pero a mi manera. Y cuando me vieron, pues ya me conocían, ¿no? Pues el loquito del cerezo, ¿eh? Y dijeron, ¿ahora es cuándo? Y se arrimaron los hermanos a orar por mí, y empezaron a orar, y pues yo nomás no, pues los veía, pero yo sentía que temblaba mi cuerpo. Y entonces empiezan a orar, se acaba el servicio, me llevan a la celda, y no recuerdo cuánto tiempo pasó, sino que pasó, yo creo una semana más, no recuerdo, empiezo a escuchar las alabanzas. Y dentro de eso me llama la atención y me levanto y empiezo a caminar. Y me dice el de la celda, me dice, hey, ¿a dónde vas? Recuerdo, se llama José Antonio Bernabé, le decían el Resortes. ¿A dónde vas? Yo no me le hacía señas que iba para allá. A ver, ¿dónde? Y me agarra la mano y como un niño, yo caminando delante de él y lo guiaba hasta que llegué ahí con los hermanos. Al servicio. Y llego al servicio y me quedo, ¿quiere? Bueno, ahí se los encargo, hermanos, ahí se los encargo. Y ahí estuve. Y ya a partir de ahí los hermanos iban, siempre a cada que había servicio iban y me traían a la celda, vamos por aquel, vamos por Mena. Y el Señor empezó a obrar en ese momento, empezó a obrar y poco a poco me dieron una Biblia, recuerdo, pero yo no le entendía nada, no sabía leer ya, yo había perdido todo ese conocimiento y yo veía, pero yo no le entendía ni las letras ni nada. Entonces llegó un predicador y me dice que lea un texto bíblico. Y me quedo yo viendo y me le quedo viendo. Y le dicen al hermano, está enfermo, él no sabe leer. Y le dice, no, pues... De hecho, agarra la Biblia, Juan Jaque se llama, el que estaba conmigo. Agarra la Biblia, le dice, es que no sabe leer. Y se la quiere dar al predicador. Le dice, no, déjesela, porque él va a aprender a leer. Dijo, él va a aprender a leer y empiezan a orar. Y empieza el servicio y poco después empiezo como que a conocer las letras, poco a poco. Leían un texto y yo me quedaba atrás porque no alcanzaba a leer rápido, pero empecé poco a poco y el Señor me fue sacando de ese mundo, de esa mentalidad que traía y empieza a restaurar mis neuronas. Empiezo a conocer poco a poco, empiezo a un momento en que yo ya no quise el medicamento. Ya empecé a hablar poco a poco como un niño y ya les dije que el medicamento no quería, les decía que eso no, y mi esposa decía, sí, porque te va a hacer daño, mira, y me metían casi a la fuerza, medicamento, hasta que ya al último dijo mi esposa, bueno, yo no me estoy peleando, ya no te voy a dar, pero porque el Señor ya me ha sanado. Entonces empieza, ya empiezo sin medicamento y empiezo a reaccionar bien, y empiezo ya a alabar al Señor, y pasaban agradecimientos, ya leía. Y eso no fue todo, sino que el Señor me saca antes de tiempo, porque por lo que yo iba, los delitos, me habían sentenciado 16 años y medio de prisión. Y yo dije, no, es mucho. Me dijo, no, cálmate, ¿cuál mucho? Pues si traes ahí secuestro, o sea, el puro secuestro son 25 años en aquel tiempo. Entonces dice, no, yo no estoy de acuerdo. Cuando pasa todo eso, recuerdo que mi hijo siempre cuando lo llevaban, que empezaba yo ya a medio reaccionar, me decía, papá, ¿cuándo vas a salir de aquí? Yo le decía, cuando cumplas años, mijo.
Ah, qué padre. Ama, ¿cuándo cumpleaños? Y decía mi esposa, ya mero, me dijo, ah, qué padre porque va a ser mi papá. Y cuando llega a gobernación y nos hablan, llegan y nos hablan a varios y vayamos allá, allá les hablan de qué lado. Llegamos y estaba gobernación. ¿Saben qué? Ustedes reciben el beneficio de preliberación. Y precisamente fue el día que cumplió años mi hijo. Ese día que él cumplió años nos hablaron y nos dieron la preliberación. Y digo, ¿cómo cuando uno suelta la palabra, decreta uno lo que está hablando? El Señor ya está ahí, obrando en uno. Entonces cuando pasa eso me acordé, cuando le dije a mi hijo, dije, Señor, ¿eres tú? Entonces me da mi libertad y salgo de ahí del penal y pues yo ya salgo con mi Biblia en la mano, ya bien contento y pues se me hacía como que ya la ciudad era diferente y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Salgo y una hermana mía me hacía pan ranchero. Ven a la casa, llévate esa canasta de pan ranchero y ponte a vender. Vendí, llevé la canasta a la casa, digo, ya todo, la venta. Le digo, toma hermana, eso fue lo que se vendió. Agarra el dinero y me lo da, es para ti. Le dije, no. Y luego lo que invertiste, no, déjalo para ti. Y ven mañana otra vez porque te va a hacer otra vez. Pero a mí me daba pena porque, ¿cómo? Pues si la inversión ni siquiera la tomó. Pero ahí empecé a ver la gracia del Señor, porque yo no tenía dónde ir, cómo trabajar, y el Señor empezaba ya a hacer la obra. Entonces le digo a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Quiero estudiar enfermería. Y me dice, yo pensé que ya estabas bien de la cabeza. ¿Cómo que enfermería? Pues sí, a esta edad y pues con el problema que tuviste de neuronas, ¿qué se te va a pegar? No, yo quiero estudiar enfermería. Y dice, bueno, tú sabes. Y me meto los sábados a estudiar en la escuela, enfermería. Y termino mi carrera de auxiliar de enfermero. Esta era una de las credenciales que tenía ahí. Y sus diplomas. Y este diploma que tengo ahí también del Politécnico. ¿Y sabe qué? Me pongo a estudiar enfermería y me gradúo. Y me toca hacer mi servicio social en el Hospital General, donde un día estuve ahí, cuando me sacaron del penal a hacer mis estudios, ahí estuve en el Hospital General, en el área que le llaman el Cerecito. En ese tiempo yo recuerdo que sea en el Cerecito, un área solamente para los que estaban presos. Y me llevan a... estoy haciendo mi servicio social ahí, y en esa área estaba en urgencias. No, pues un área donde ahí se ve de todo. Y empiezo a estar en ese lugar. Y sirvió de mucho porque a mucha gente le pude hablar del milagro del Señor. Y ahora, después de haber estado preso, estar sirviéndole en esa área como enfermero. Y recuerdo que en una ocasión me dice el que estaba ahí, el médico de guardia, que era el que nos mandaba. Dice, pase a tal área, póngale el medicamento al paciente de la cama fulana de tal, de nombre fulano de tal, y este es el medicamento. Llego al área y para mi sorpresa, el paciente al que le iba a poner yo el medicamento estaba en el área de VIH. Cuando voy a poner el medicamento, él estuvo preso en el penal, y que lo veo y le digo, pues ahí nos conocemos por puros sobrenombres. Y luego le digo, ¿qué pasó, chango? Zoológico entero. Sí, pues puros. Y luego me dice, ¿qué? ¿Cómo estás, Mena? Ahí me decían Mena ahí. ¿Cómo estás, Mena? Le digo, bien, tengo que poner el medicamento. Y empieza a gritar. ¡Hey! ¿Qué pasó? No, y el médico de guardia llega, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué? No, es que me quiere inyectar, pues si está loco, yo lo conozco. Yo lo conozco, está loco, y yo creo que se puso un uniforme de enfermero y dice que me va a inyectar. No, ¿cuál loco? Cálmese, pues es el enfermero de aquí. Él no podía creerlo porque él me conoció en el penal, en mi situación de donde estaba enfermo mental. Él nunca vio cómo el Señor me había transformado. Y cuando ya pasa esto, ya dice, ¿a poco sí? Y empezamos a platicar y yo le doy mi testimonio. Y le digo, ¿quiere aceptar al Señor? Y acepta al Señor, ahí hacemos la oración de fe y oro por él. Y pues ahí fue hasta el último día que ya no lo volvió a ver. No sé si lo mandaron a otra área, o si el Señor se lo llevó, no sé, pero se lo llevó, pues ya convertido. Ya no lo volvió a ver. Total que ya pasa esa situación y me quedo yo, ¿cómo el Señor me pone en varios lugares?
Y todavía a lo mejor me he topado custodios que estaban y me dicen, ¿y si te acuerdas de mí? Sí. ¿Y si me conoces? Sí. No, pues eres fulano de tal. Y sí, como que no lo pueden creer. Es que solamente, pues para la gente que no conoce de Cristo, es algo incrédulo. ¿Cómo alguien va a restaurar las neuronas y algo que no se puede hacer para la ciencia? Pero solamente el Señor lo hace y empieza a hacer esto. Y entonces nosotros, pues yo digo, pues de aquí soy. Entonces mi agradecimiento ha sido al Señor siempre trabajar con la gente de la calle, la gente del penal de los centros de rehabilitación y compartir esta palabra en muchos lugares. Recuerdo, hace 3 años yo creo aproximadamente, tuvimos una salida hasta Chiapas, fue el último lugar donde llegamos. Visitamos Lerdo, visitamos Tampico, visitamos Tabasco, visitamos Chiapas y la frontera, que es Hidalgo, Chiapas, y cruzamos a Guatemala, por cierto, ese día también. Y dentro de lo que estamos haciendo, llegamos con un pastor ahí en Chiapas, y dice, vamos a tener la campaña aquí, pues, porque íbamos haciendo campañas en cada lugar donde íbamos. Y vamos a evangelizar, salimos a evangelizar. Y dentro de ellos, evangelizamos a una persona que estaba encargada de cierta área. Él tenía a cargo gente ahí. Cuando fuimos a evangelizarlo, pasando ahí, estaban armados. Normalmente, como hace mucho calor, traían sus shortcitos ahí de mezclilla, sus guaraches, su camisa, algunos aquí colgados, otros sin camisa, con su escuadra o revólver algunos. Total que pasamos. Y yo decía, pues, ¿a dónde me trae el pastor este? Porque yo le había dicho cuando llegué, pastor, a mí lléveme lo más pesado, yo vengo de Juárez. Según yo diciendo que, pues cuando me llevé y le dije, no, el pastor se la agarró muy en serio. Pues llegamos, evangelizamos a esta persona y él dijo que iba a dejar esa vida. Dijo, ¿sabe qué? Sí. Empezamos a platicar con él. Salimos de esa área, nos encontramos con otros hermanos, nos reunimos y seguimos evangelizando. Y venía una persona enfermo mental, un loquito, con el pelo así, hasta con rastras y todo el pelo pegado. Parecía que traía como si trajera manteca y aceite, no sé, y todo sucio, pelo largo, barbón, la ropa toda rota y una cobija, los tenis todos rotos, y iba caminando, íbamos así, y me lo topo de frente, venían los pastores, y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y le tiendo la mano, y me tiende la mano, y lo agarro y lo abrazo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿por qué no has ido? Le digo yo así. Y se queda viendo y luego me dice, tú eres el payasito, ¿verdad? Y me dice el pastor, se queda viendo el pastor así, le digo, ya ves que sí me conoces, nomás que te haces. Y ya va, y le digo, déjame orar por ti, sí, y empezamos a orar por él. Ya oramos y luego le doy un billete, no recuerdo si eran 20, 50 pesos, total que le doy un billete, le digo, toma para que te eche un refresco, te espero en la tarde en la campaña, aquí va a ser en la esquina, ahí luego, ahí está la iglesia. Y me dice, sí. Pero sí vas a ir, sí, de veras te espero, sí. Vámonos. Nos fuimos caminando rumbo a la iglesia y me dice el pastor, oyes, pero ¿cómo sabe que es el payasito si nadie te conoce aquí? Le dije, no, pero el que trae adentro sí sabe quién soy. Le dije, me quiso confundir. Yo sé quién es. Pues bueno, empezamos la campaña y gozándonos ahí ya. Empieza la campaña y unas alabanzas y estamos bien contentos. Y volteo la entrada, porque yo casi siempre me gusta ponerme cerca de la entrada. Y volteo y le digo al pastor, pastor, venga. Y se arrima, ¿qué? Mire quién llegó. Y le dice, ¿quién? Le digo, vea, ¿quién es? ¿Quién es? Le digo, mire, es el loquito que nos topamos. Dice, no es cierto, ¿en serio? Le digo, mire, de veras así es. Bañado, cambiado, rasurado. Otra persona, era otra persona que no. Bendito Dios. Entonces, él se queda sorprendido porque se mira cómo, o sea, el cambio. Tuvimos que llegar con él, saludarlo, orar por él, para que el Señor, a lo mejor era la respuesta que él estaba esperando. El Señor hizo el cambio. Imagínense la familia que llega ahí me imagino que llega ahí arrastrando la cobija a su casa, y la gente, los hermanos, no sé, familia, estaba diciendo, ¿y este qué? Me voy a bañar. Pues si nunca se baña, voy a cortarle el pelo. Pues si nunca se corta el pelo, ándale, córtale que... Me imagino, ¿verdad? Y yo creo que le tenían cambio ahí, no sé, como el hijo pródigo, que a ver, ponle el pantalón y a ver, pues bien contentos. Y imagínense el cambio que haber hecho. Y
Y yo espero un día llegármelo a topar predicando por ahí a ese hombre. Que diga, no, yo me acuerdo una vez andaba arrastrando la cobija, alguien me habló de Cristo, ahora soy pastor. Y yo lo sé que un día me lo va a topar yo por ahí. Y ¿sabe qué? Eso fue satisfacción para mí. Que yo digo, si Dios me sacó de ese mundo, yo le hablo a la gente así como él. Cuando vamos ahí al centro, hay gente así maloliente, que gente que ni siquiera se quiere arrimar con ellos. Y yo, ¿sabe qué? Yo digo, no, venga, le doy un abrazo y los bendigo y no me interesa que me dejen oliendo mal. Si me sacó del mundo, el Señor me sacó de lo más vil y menospreciado, del fondo de la basura, ¿por qué no poder abrazar a uno de ellos? Y hay gente que me ha topado que cuando les da un abrazo lloran. Y es que tenía mucho que nadie me abrazaba, nadie me decía que Cristo me ama y porque los desechamos, porque creemos que su mentalidad no está correcta, que su mentalidad está en otro mundo. ¿Sabe qué? Yo cuando me hablaban, a lo mejor no podía contestarles o no les ponía mucha atención, pero sí captaba lo que me decían. Entonces yo por eso mi mensaje siempre ha sido, háblales, ellos te entienden, aunque de repente se volteen y como que no te van a escuchar. Háblales de Cristo y te van a escuchar. Y es por eso que nosotros es lo que hacemos. De hecho, yo pertenezco al grupo de exprisioneros transformados para transformar. Es un grupo de hermanos, como usted nos conoce, hermana Manola, del cual pues nos ha acompañado a muchos lugares, nos ha echado la mano, nos ha abierto puertas también, ¿verdad? Ahorita pues estamos en el penal, ahí en el varonil. Y este grupo de hermanos son puros que salieron de ahí, cuando hemos ido a otro lugar la gente se queda así como que ¿esto es qué? Cuando les doy mi testimonio que vamos a otro lugar les digo, no, pues yo estaba loquito, bueno, no estoy tan bien para que me junte con estos otros, que me junte con el que era asaltante, que me junte con el que secuestrador, con aquel que robaba, aquel que mataba, aquel que, pues imagínense. Pero es lo que hace el Señor, mire cómo transforma vidas, cómo transforma la mente, más que nada. Sí. Después de que a lo mejor yo no conocer nada, cuando entro a la escuela de enfermería me doy cuenta de cómo está la biología del cuerpo, cómo el Señor pone en cada uno de nosotros diferentes venas, arterias, la sangre, cómo está constituida, para qué sirve cada una de las cosas. Y digo, mira cómo el Señor pone, si pone en el cuerpo todo perfecto, no podrá poner en este mundo nosotros la perfección. Claro que sí. Lo que pasa es que a veces no hacemos la función de la cual estamos siendo hechos, ¿verdad? Entonces, estaba recordando yo, como en una ocasión me tocó la predicación y yo les ponía como ejemplo el corazón y las venas y las arterias, como la arteria lleva la sangre hacia el cuerpo para dar vida a todo el cuerpo, y la arteria regresa la sangre ya sin oxígeno, pero a oxigenarla nuevamente al corazón para poder dar vida. Como nosotros lo hacemos cuando vamos a los pies de Cristo, cuando vamos a la oración, cuando vamos al servicio, a volverlos a oxigenar del Espíritu Santo para poder llevar vida a la gente. Entonces yo me quedo todo eso y digo, ¿cómo es? La gente a veces no conocemos la perfección. ¿Por qué estamos vivos? Nomás, pues yo vivo, pues quién sabe. Yo sé que respiro, pero no sé por qué. Pero digo, Dios es muy, muy grande, tan grande que pudo poner millones de neuronas en mí nuevas. Porque si solamente me hubiera sanado y hasta ahí, pues hubiera quedado yo con algún retraso a lo mejor, ¿verdad? Hubiera quedado yo así, ya no hubiera podido estudiar, ya no hubiera podido estar en los lugares donde he estado con gente preparada. Ahorita he platicado con mucha gente y casi el tema que tengan, pues tengo tema para compartir siempre. Vamos a de lo que me hablen. Entonces, ¿cómo Dios pone esas neuronas nuevas para captar todo? Como un niño cuando está creciendo, ¿cómo captan todo? Capta una esponjita. Así empecé yo y todo lo que me decían, empecé a verlo y eso es grandioso. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con el Señor? ¿Cómo no decirle, Señor, gracias por todo ello? ¿Y cómo no servirte? ¿De qué manera le puedo servir? Pues ayudando a la gente que necesita también. A esa gente que mucha gente dice, no, ellos simplemente en el Cerezo, mucha gente dice, no voy por algo, no por palomitas, blancas palomitas. Pero sabemos que
hay gente que no es culpable, hay gente que es culpable, pero es un proceso que el Señor está pasando a la gente. Y yo en el mío viví un proceso, a lo mejor yo no quería tanto robar a la gente por sentirme o tener mucho dinero. De hecho, yo no tenía nada. Les comparto que cuando yo hacía lo que hacía, yo vivía de renta. Y a lo mejor agarraba más dinero y vivía de renta, no tenía casa. Cuando salgo convertido y que empiezo a una nueva persona, una nueva vida en Cristo, empiezo a tener un terrenito y luego fincamos y luego saco casa de Infonavit, ya no tenía una, sino tenía 2 casas. Entonces, después de vivir en un lugar así, de renta, ya tenía, pero todas las cosas en los caminos del Señor. Platicaba la semana pasada con una persona, me dice, oye, ¿traes buen carrito? Le digo, gracias al Señor. Dice, pues, ¿qué tienen los hermanos? Que les va muy bien. Le digo, tenemos al Rey de Reyes, tenemos al mejor patrón. Y eso es lo que mucha gente se queda, no, pues yo quiero también ser como tú. No, pues luego, primeramente acepta al Señor Jesucristo y busca un lugar donde congregarte. Si no tienes uno, te invito a la iglesia donde estoy y así. Y eso es lo que tenemos que compartir, hermana. Yo sé que usted es una persona que siempre ha compartido la palabra pues todos lugares. Yo siempre que tengo pláticas con usted, ya que nos agarramos a la plática y bien suave, al igual, ¿verdad?, con muchos hermanos, pero el Señor siempre busca a las personas correctas para hacer lo correcto. Porque a veces buscamos en otro lugar donde no tenemos nada que hacer. Podemos ir a lugares, pero para compartir, ¿verdad? Para poder enseñarles el Evangelio, para poder compartir la palabra, compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y es por eso que estamos aquí, agradecidos con el Señor. Así es. Hermano, pues qué interesante. Yo le conozco ya por varios años y hemos trabajado para el reino juntos, gracias al Señor. Hemos hecho viajes misioneros a otras cárceles y hemos convivido también en su hogar, con su familia. Conozco a sus hijas, conozco a su esposa, conozco a su hijo. Y pues verdaderamente usted tiene un testimonio de una vida transformada por el poder de Dios, porque solamente el Señor Jesucristo es el que ha podido hacer lo que es imposible para el hombre, es posible para Él. Así es. Solamente Él pudo poner esa mente nueva, esa mente renovada, el darle esas neuronas nuevas para que ahora tenga el conocimiento de la palabra, para que ahora por medio del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia, Él es el que pone el querer como el hacer. Y usted tenía ese sueño truncado de ser un profesionista. Y a mí me impacta mucho cómo después de una vida de tristeza, de dolor, el ir a la prisión fue su tiempo y su momento para ser procesado ahí dentro. Y también otra cosa que a mí me impacta mucho, y cómo Dios permite que usted logre su sueño una vez que sale de la prisión, el ser ahora un profesionista, un hombre de bien, un hombre con una profesión, y no cualquier profesión, algo difícil para muchos, enfermero. Y me impacta también mucho su esposa, su paciencia, su amor, porque pues bueno, yo conozco la vida dentro de la prisión y conozco también la vida afuera como mujer de un prisionero, a lo que uno está expuesto, lo que uno vive, como muchas mujeres al caer su familiar ahí dentro preso, muchas de ellas en cuanto saben la condena, no, pues 15, 20 años, ahí te ves, y se van y ahí los dejan. Entonces su esposa ahí se mantuvo fiel, ahí se mantuvo yendo a la visita, ahí se mantuvo a pesar de su condición, a pesar de que tenía una condena y a pesar de su condición, ella no dejó de visitarle. Y a mí eso es también una de las cosas que me impacta mucho, cómo el amor de Dios ya estaba en ella para compartir de ese amor con usted. Ella sí cumplió eso que se dice cuando la persona se casa, ¿no? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y dijo una pastora en la Ciudad de México, en Santa Marta, Catitla, y les faltó decir en la torcida y en la libre. Así que, pues su esposa ahí estuvo en todo ese tiempo y no lo abandonó. Y cómo les daba para la coquita ahí a las personas para que apoyaran,
para que lo cuidaran, para que lo bañaran, para que vieran por usted cuando usted estaba en esa condición. Entonces, amada persona que usted está ahorita escuchando y viendo este podcast, crea que hay un Dios que nos ama en gran manera, que nos ama con un amor sobrenatural, con un amor que no se puede comparar con ninguno de los amores. Muchas veces decimos, el amor de una madre es lo más parecido al amor de Dios, y es verdad, porque muchos hombres que se encuentran presos, hayan hecho lo que hayan hecho, las madres ahí están, firmes, lloviendo, relampagueando, granizando, nevando. Ellas no dejan de visitar a sus hijos ahí dentro y de proveerles lo necesario, porque no importa que su hijo haya sido el peor malhechor, para ellas es su hijo y ahí están firmes. Entonces, pero el amor de Dios, hermano, es algo maravilloso, que el Señor a nadie nos juzga, a nadie nos rechaza. Amada persona, si tú has pecado, si tú has hecho lo malo, déjame decirte que en Cristo está la solución para tu vida. En Cristo hay poder para que tu vida también sea transformada. Mira, el hermano Mena, un adicto a las drogas, un asaltante, una persona que quizá el enemigo tenía un final diferente para él, pero como al venir a los pies de Jesucristo, el Señor transforma las maldiciones en bendición. Así es. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios. Por eso nosotros no nos podemos callar. Tenemos que anunciar y proclamar esas grandezas del gran Dios al que servimos, para que otros también conozcan el poder de Jesucristo. Así que una vida transformada por el poder del Señor, y no solamente logró su meta de ser un profesionista, sino que no se enfoca nada más en trabajar. Ahora anda sirviendo con el grupo de exprisioneros, del cual pues yo también soy parte, porque por eso también hemos trabajado en Koinonía, unidos, y cuando hay bendiciones compartimos las bendiciones, y cuando hay proyectos compartimos los proyectos, porque eso es lo bonito, trabajar para el reino unidos. Algo muy importante, amada persona, nosotros siempre que anunciamos el Evangelio de Jesucristo, cuando las personas vienen al Señor, algo que tenemos que marcarle a la persona: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te será añadido, pero primero busquemos el reino. Así es, hermano. Así es, no, pues yo he aprendido mucho de eso siempre. Cuando yo andaba mal, no tenía nada. Ahora Dios es el que nos suple con todo a su tiempo. A veces podemos desesperarnos, pero es que es un proceso. Yo siempre es un proceso. Cuando estuve ahí en el hospital sirviendo, pues claro, cuando uno le pone el medicamento al paciente, no rápido no va a evolucionar, sino es un proceso. Y así somos nosotros. El Señor empieza a procesarnos, tenemos que pasar etapas, pero desde cada etapa vamos aprendiendo y vamos fortaleciéndonos con el Señor, y pues por eso hoy le servimos y aquí estamos. Qué bonito, como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Estamos dando de gracia lo que de gracia recibimos. Amén. El Señor por gracia nos ha perdonado, nos ha alcanzado, nos ha hecho nuevas criaturas, y ahora le servimos por agradecimiento, por amor, por todo lo que Él nos ha dado, principalmente el poder llamarnos los hijos de Dios. Así es. Bueno, pues, ¿algo más que quiera agregar, hermano, para despedirnos ya? Pues solamente, como siempre lo he comentado, yo digo, imagínense que me hicieran trasplante de neuronas, que se pudiera. Son millones de neuronas, que no, pues espérate, porque te vamos a primero 1 millón y luego otro millón y otro. ¿Cuántas? Y el costo que hubiera salido. Y no se puede. Pero entonces, ¿cómo poder pagarle al Señor? Entonces es por eso que les digo a la gente, cuando el médico te diga decir que no hay remedio para ti, tienes un médico de médicos que es el Señor, acude a Él y Él siempre va a estar ahí. Y pues quiero saludar a Exprisioneros Transformados, a mi pastor Martín Núñez, conocido como El Gato, a mi pastora Leti Monreal, y pues a todos mis hermanos, y pues bueno, bendiciones para todos, y ahí seguimos trabajando. Y precisamente este domingo nos toca ir al centro otra vez
a las 7 de la tarde y vamos a estar llevando comida también a los indigentes. Y por ahí estaremos, si alguien quiere también ir a acompañarnos a Perdido por Orar por la Gente, bienvenidos. Muy bien. Sería todo, gracias. Bendiciones.